Hola, soy Amalia Escarza y junto a Florencia Ibáñez estamos muy felices de compartir con ustedes otra tarde en A la Vista. Así es, Amalia, un placer como siempre. Y cómo vamos aprendiendo de manos de grandes eminencias de nuestro país, programa tras programa. Hoy también invitados de excepción. Hoy invitados de lujo, pero para tratar temas realmente muy preocupantes y que muchas veces cuando nombramos algunas palabras como tumores, como tóxicos, nos da miedo. Sí. Entonces, ¿qué mejor que invitar a gente que sabe, a expertos en esto para que nos cuenten de qué se trata? Buenísimo, ¿comenzamos? Sí, cómo no. Vamos, Amy. Amalia. Y para hablar de tumores, hemos invitado al doctor Arturo Irarrázaval. Muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Gracias, Amalia, gracias, Florencia, por haberme invitado y me impresiona lo bien que dijiste mi apellido. Bueno, hace unos años que te conozco. Les quiero contar primero a nuestros televidentes, Florencia, que el doctor Irarrázaval es miembro fundador de Consultores Oftalmológicos, es especialista en cirugía de retina, vitrio y oncología ocular. Es miembro activo de varias sociedades científicas nacionales e internacionales. Tiene una extensa actividad académica. Y el doctor Irarrázaval hace muchos años que vive en nuestro país, pero ha nacido en Chile, en nuestro país hermano de Chile. Así es, qué placer, ¿eh? Y pensaba que a uno no se le ocurre pensar que hay enfermedades tan bravas, como uno sabe que es la palabra tumores malignos, cáncer y demás, en los ojos. Uno no piensa que es así, pero ¿cómo detecta uno un tumor en un ojo? En realidad creo que lo primero que habría que aclarar es que la enorme mayoría de las cosas que se encuentran en los ojos no son malignas. Es cierto. O sea, el Está hecho muy de bien. tener un tumor se le dice a toda cosa que ocupa volumen. Entonces uno puede tener un nevus que es benigno y es 200 o 2000 veces más frecuente que un melanoma que es maligno. Es cierto. Entonces, lo primero para aclarar es eso. Si uno le encuentran algo, no necesariamente es maligno. Sí. Para no asustarse. Está Para no muy bien, asustarse, muchas gracias. pero una vez que uno le encuentran algo, más vale estar atento. Porque si uno tiene el aviso y lo logra controlar de cuando es pequeño, la enorme mayoría de los tumores malignos son controlables cuando son pequeños. Sí. Y uno puede salvar no solamente la vista, sino la vida. Claro. Comparado con todos los otros temas de oftalmología, la importancia de esto es que uno se juega más que un ojo, se juega la vida. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, Sí, sí. al más mínimo cambio que notemos en la visión, es importante hacer la consulta al oftalmólogo. Claro, es fundamental en realidad para cualquier enfermedad del ojo, incluso hacerse los estudios preventivos. O sea, yo creo que a partir de los 40 años es bueno ir cada un año, cada 2 años, depende de los antecedentes que uno tenga, porque la mayoría de las veces esto se encuentra sin que produzca síntomas. Son hallazgos, pero son hallazgos de médicos que examinan bien, que no son Claro, todos. claro. Si a uno lo examinan bien, se lo encuentran cuando esto es chiquitito. Si uno espera que produzca síntomas, hay veces que puede estar una lesión ocupando la mitad del ojo y recién ahí darse cuenta. Tenemos imágenes, Arturo. Esta señora es una señora que justamente mañana la tenemos que tratar. Tiene un tumor maligno y se dio cuenta con un tumor mediano. Este es un tumor mediano, es perfectamente tratable, pero ella ya tiene una cierta posibilidad de metástasis. Si lo hubiera agarrado siendo pequeño, en un examen de rutina, hubiera sido mucho mejor, porque lo agarramos con mucho menos posibilidad de metástasis. Claro. ¿Y esto que estamos viendo ahora? Esto es para este tipo de tumor, que en este caso es un melanoma maligno, que son los casos que yo más veo de tumores malignos, Sí. intraocular, que los tratamos con radiación. O sea, uno trata de salvar el ojo siempre que se puede, salvar la vista siempre que se puede, Sí. pero teniendo en cuenta que lo más importante es salvar la vida. Claro. Entonces, estas placas que se llaman una placa de oro con un producto de yodo radioactivo, se suturan en la parte de afuera del ojo por encima del tumor. Como Tiene que estamos viendo sobrar, ahí en el como esquema. se ve ahí en el esquema, y uno ve ahí la ecografía que constata que está bien puesta la placa, y ahí está en la foto de abajo cómo se ve en vivo cuando uno está poniendo la placa. Ay, qué bárbaro. ¿Cómo Esto se ve? requiere un equipo multidisciplinario, ¿no, Exacto. Arturo? Uno requiere un radioterapeuta de primera para que calcule la placa que tenemos que poner, necesita un ecografista de primera para que te diga cuál es el tamaño exacto, Claro. necesita, bueno, el equipamiento quirúrgico, y lo más difícil de adquirir en esto en general es el manejo.
porque son tan raros los casos de esto que muchos oftalmólogos no han visto ninguno en toda su vida. Entiendo. Entonces, porque son casos relativamente raros. Ahora, a nosotros nos llegan casos no solamente de Argentina, sino de todos los países vecinos, porque este tratamiento no se hace prácticamente en Latinoamérica. Ay, O sea, o se hace aquí o se hace en Estados Unidos, pero en muy pocos lugares y muy raras veces se puede hacer algún caso en Brasil, algún caso en México, pero nada más. Qué bueno. Y una pregunta, Arturo, un paciente que le hayas colocado una placa con las semillas radioactivas, ¿puede hacer su vida normal? ¿Puede viajar? O... En realidad, cuando nosotros ponemos la placa, tiene que estar durante una semana, se puede calcular para menos tiempo, pero habitualmente calculamos para una semana con la placa puesta. Durante ese tiempo tiene que estar, llamémoslo, escondido, no internado, pero puede estar en un hotel, en un departamento, en una casa, y no debe estar saliendo a la calle, más por motivos burocráticos que porque realmente irradie, porque la radiación que produce es muy corta distancia. O sea, más de 10 centímetros casi no se recibe radiación. Pero una vez que se retira la placa, que es a la semana siguiente, al día siguiente puede viajar en avión a cualquier lado. Qué bárbaro. De hecho, lo hacemos muy seguido con pacientes extranjeros que vienen para acá, los tratamos, les sacamos la placa y el mismo día o al día siguiente que le sacamos la placa, ya viaja y después viene a los 6 meses a controlarse. Pienso en la teleaudiencia, Amalia, me pongo en el lugar porque yo estoy aprendiendo con ustedes y me encanta, me doy cuenta de en la Argentina la cantidad de operaciones, la cantidad de profesionales que hay de primerísimo nivel, que los argentinos realmente a veces no sabemos que somos tan duros con nosotros mismos, ¿no? Sí. Nos tenemos que querer un poco más. No, pero la medicina en nuestro país funciona muy bien, Florencia, tanto en la parte pública como en la parte privada. Qué bien. Y una pregunta, Arturo, un paciente con un melanoma diagnosticado, que ya lo trataste con la braquiterapia, con la placa radioactiva, ¿qué controles se tiene que seguir haciendo? Básicamente nosotros los controles que hacemos de rutina, y en casi todo el mundo se hace esto, durante los primeros 5 años se lo controla cada 6 meses. Y ahí siempre controlamos con ecografía, que es la manera de ver el tamaño y la parte objetiva del tumor, y con fondo de ojo, que vemos la superficie del tumor. Las dos cosas son fundamentales, hechas por alguien experto. En algunos países tenemos expertos conocidos que nos mandan al paciente acá, otros pacientes tienen que viajar para hacerse el control aquí. Y después, una vez pasados estos 5 años, es una vez por año. También, por supuesto, tiene que hacerse el control clínico, porque estos tumores pueden haber producido una metástasis y quizás la metástasis aparezca 5, 10 o 20 años después. O sea, son tumores que pueden ser muy lentos en su crecimiento. Claro. ¿Y tienen algo que ver el sol con el melanoma? Es una muy buena pregunta porque el melanoma de piel está muy relacionado con el sol, sobre todo en la niñez. En cambio, el melanoma intraocular, el melanoma de coroides, no tiene ninguna relación con el sol. Y es de pasada, claro, que tampoco tiene relación con el uso de tablets o celulares ni nada. Esto es pura mala suerte. Hay un tema racial, porque está muy relacionado el melanoma con el color de piel, el color de ojo. Cuanto más clara la piel y más claros los ojos, mayores posibilidades. Pero igual son casos rarísimos. En los países donde es muy frecuente hay 10 casos por millón por año. En Argentina quizás hay 3 casos por millón por año. Son pocos casos. Y genéticamente, por ejemplo, si tu papá tuvo melanoma, ¿tenés vos posibilidades de tenerlo o tampoco? Prácticamente no. No hay ningún gen hereditario. Hay algún caso anecdótico reportado en la literatura, pero son absolutamente anecdóticos. No hay genes de melanoma, por lo menos para el melanoma ocular. Ay, te agradecemos muchísimo, Arturo, porque un tema tan difícil de tratar como es la oncología ocular, que da tanto miedo, que lo haya aclarado así tan llano, para que lo entendamos no solamente los profesionales, sino todos nuestros televidentes, realmente es un éxito de tu parte. Solamente quien sabe mucho puede explicar algo de una forma tan sencilla. Bueno, gracias por las palabras y encantado de explicarlo. Bueno, gracias por venir a La Vista. Y hacemos una tanda y en breve estamos de vuelta con ustedes. Gracias. Bueno, en este segundo bloque, como adelantamos, Florencia, vamos a hablar de toxicología. Y para eso hemos invitado al profesor Eduardo Escarlato. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Amalia. Hola, Florencia. doctor. Déjame presentarlo, Florencia, porque el doctor Escarlato
Es médico especialista en toxicología y médico legista de la Universidad de Buenos Aires. Es jefe de servicio de toxicología del Hospital de Clínicas, profesor adjunto de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina y también de la Universidad de Favaloro. Y es perito médico toxicológico y legista de la Justicia de la Nación Argentina. Así que mirá qué invitado trajimos. Qué invitados, realmente. ¿Y sabés, Florencia, que Eduardo fue compañero del doctor Benisek en la facultad? No me digas, Sí, de la eminencia Daniel Benisek. De trasnochar estudiando juntos para ganar un examen. Ay, qué magia, esa cosa que uno imagina de los estudiantes de la facultad de noche, estudiando juntos hasta tarde, ¿no? Sí, sí. Qué maravilla. Y Eduardo también escribe y es autor de un libro que se llama Venenos en el arte. Qué buen título. ¿Qué será Venenos en el arte? No, fue el resultado de una pasión de tratar de ir buscando historias de venenos y de envenenados que han pintado los artistas consciente o inconscientemente, que han plasmado en sus obras, y a través de estas obras pictóricas poder contarle a la gente un poco de la toxicología, un poco de la prevención y de la historia de cada cuadro. ¡Qué bien! ¿Y existen algunos tóxicos que puedan afectar la visión? Sí, por cierto, sí. De hecho, tenemos que entender que el concepto de tóxico, tal vez a veces la gente tiene una idea particular. En realidad no tenemos dudas de que ciertas sustancias son venenosas o tóxicas y otras a veces uno las considera como inocuas. Esto es así hasta cierto punto. En realidad el concepto de la toxicología moderna, ya desde el siglo XVII hasta esta parte, plantea de que cualquier sustancia química puede llegar a ser peligrosa fundamentalmente dependiendo de la dosis, entre otras circunstancias. Entonces, en función de esa premisa, tenemos que entender que muchas sustancias de uso cotidiano, aún medicamentos que tienen una acción terapéutica, si nos exponemos en condiciones desfavorables, como ser la dosis o por una vía que no es la adecuada, puede generar una intoxicación en el individuo. Sí, como los corticoides, las gotas de corticoides a largo plazo pueden provocar una catarata. Cataratas, mira, intoxicación. Efectos perjudiciales aún con los propios medicamentos. Claro, claro. Así es. Tenemos un cuadro que nos trajo Eduardo. Eduardo, contanos un poquito. Sí, la idea era comentarles, yo traje un par de cuadros para no traer imágenes de pacientes tal vez, pero refrendando un poquito la concepción del ojo o del aparato ocular en relación a la toxicología, estas sustancias químicas peligrosas pueden actuar sobre el aparato ocular de dos maneras distintas, en forma local o en forma sistémica, es decir, localmente ciertos cáusticos, sustancias irritantes. Por contacto. Por contacto, localmente pueden producir afecciones. Y de hecho, ahí mostrábamos un cuadro en una de las leyendas en la Biblia, figuraba que el padre de Tobías, un personaje de la Biblia, había quedado ciego porque unas aves habían defecado sobre sus ojos. Mirá. Y bueno, la Biblia cuenta que hasta en el siguiente slide podemos ver que parte del tratamiento era utilizar la vesícula de unos peces para un tratamiento tópico y poder curar ese daño lesivo que se había producido localmente, ¿no? Claro. O sea, ya en la antigüedad, desde el punto de vista tal vez místico, había algún conocimiento empírico acerca de las lesiones tópicas o locales de las sustancias cáusticas. Y no está tan mal, porque sabes que seguramente lo que provocó fue una conjuntivitis y lo que le está sacando, lo que le está sacando con la bilis son las membranas. Mira, Y de hecho, otro cuadro, otro pintor, Wright of Derby, que fue un maestro del claroscuro, él justamente utilizó muchos cuadros, la ambientación de la forja del acero, que generaba este ambiente claroscuro. Y fíjense en el detalle, en el siguiente slide, en el detalle se puede ver a uno de los chicos que estaba ahí alrededor, pobrecito, que se lo encuentra lesionado por el contacto, en este caso, con un cuerpo extraño. De hecho, este mismo pintor tiene otro cuadro muy similar en la que el forjador, el herrero, está con un ojo vendado porque ya parece ser que tuvo un accidente de trabajo, ¿no? Sí, seguro. O sea, las lesiones tópicas existen muy frecuentemente, las lesiones por contacto, y que hasta los artistas la han mostrado.
Claro. Y para hablar de la qué otra contrapartida, lindo. de los efectos sistémicos, es decir, las sustancias químicas o los medicamentos que ingresan al cuerpo y ya circulando en el cuerpo pueden afectar el aparato ocular, traíamos a Vincent Van Gogh, que tiene una historia oftalmológica interesante. Sí. Porque Van Gogh pinta en este cuadro al doctor Gachet. El doctor Gachet era el médico que lo trataba cuando él estaba internado psiquiátricamente. Y lo pinta 2 veces, y en las 2 lo pinta con esa cara lánguida, esa mirada perdida, apoyado en una mesa, y en una mesa donde hay un vasito con una planta, y no con cualquier planta. Una planta que, como pueden ver en la imagen, hoy la podemos tipificar como la Digitalis purpurea, que es una planta que tiene principios activos y que era una medicación que se le daba a Van Gogh, que en ese momento se lo trataba para las convulsiones que él tenía. Claro. Hoy esta planta, los digitálicos, se siguen usando Qué bárbaro. en medicina, pero como cardiotónicos, se utilizan para el corazón. Ajá. Y una de las características que tienen estos digitálicos, que son drogas muy buenas, pero que en una dosis excesiva pueden generar una intoxicación, es el hecho de la intoxicación digitálica. La intoxicación digitálica tiene una característica clínica. El paciente, cuando se intoxica con estos medicamentos, el paciente que sufre del corazón y es medicado con esto, refiere una condición muy específica que se llama xantopsia. El paciente ve todo teñido de amarillo, y qué refiere bárbaro. que las imágenes especialmente luminosas están como rodeadas de un halo, Con halos. un halo fantasmagórico. Como Y lo fíjense vemos ustedes acá. que era lo que Van Gogh tal cual. pintaba, estos halos a partir de las estrellas, en la noche estrellada, uno de los cuadros más paradigmáticos. Que le da algo más de alucinación. O el de, siguiente cuadro, que también muestra una escena de un café, en donde todo el escenario está teñido de Ay, amarillo, sí, el del y mismo las farolas también. Y hasta tal vez hay quien especula que el famoso periodo amarillo de Van Gogh en realidad corresponde a una intoxicación digitálica, Qué con compromiso bárbaro. ocular. Entonces Qué podemos bárbaro. ver a través de sus ojos sin estar viendo por sus ojos, sino a través de Es sus que Ahí cuadros. mira justamente, como cuánto se ve amarillo. en este cuadro, Qué en hermoso. ese Y mirá café las farolas. nocturno, Qué así es precioso. como ve un paciente intoxicado con digitálicos, ¿no? Ajá. Esa es la visión que tiene. Y muy posiblemente Van Gogh haya tenido esa visión producto de esta medicación y no de una expresión artística. Claro. Qué maravilla poder aprender esto a través de las obras de arte, En serio, ¿no? Eso es uno de los hallazgos para mí de la vista, Bueno, mezclar la y ciencia y este- el arte. Sí. Este otro cuadro también nos remite a un mito griego. Estas son las parcas griegas, Cloto, Laquesis y Atropos. Las parcas, las que hilaban el hilo de la vida, la que extendían, y Atropos, la que llamaban la inflexible, la que cortaba el hilo de la vida. Y tan famosa e inflexible era Atropos, que hasta una familia de plantas se le puso este nombre desde el punto de vista científico. En el siguiente slide podemos ver una planta que su nombre científico es Atropa veladona, y Atropa viene de Atropos, la inflexible. Porque de esta planta se han sacado históricamente principios activos, tiene drogas muy potentes. De hecho, Hay una que usamos mucho nosotros. todavía los seguimos oftalmólogos, usando, que es la atropina. La atropina. La atropina claro. proviene de Atropos, Ay, qué esta parca bárbaro. griega. Qué Y maravilla. En la época medieval, las chicas usaban atropina Claro. en los ojos porque se veían con los ojos más grandes, porque se dilata la pupila Y y, más así seductor. parecían más lindas. Por eso el mira. nombre de esta planta es Atropa veladona, Veladona. bella mujer. Claro, lo que Porque aprendemos. la ¿eh? atropina producía el enrojecimiento de la piel y una midriasis muy importante, con lo cual eran conceptos de belleza estética de la Claro. época, a pesar de que las mujeres lamentablemente quedaban sin poder de agudeza visual, ¿no? Claro, sin sí, poder sí. ver de cerca. Pero bellas. Sí. pero bellas. Tal cual, y con los cachetitos colorados. Y con los cachetes colorados. Ahí está. Ajá. Muchísimas gracias, Eduardo, por todo lo que nos has contado. No, al contrario, Excelente. gracias a Y ustedes. nos gustaría que vengas con tu libro, ¿sí? Pero seguramente sí. Sí, sí, por favor, la próxima. De hecho, sin tenemos un falta. espacio en Facebook, que es una página que se llama Venenos en el Arte, Ah. que la pueden visitar. Excelente. Y que ahí periódicamente subimos material sobre historias de cuadros y de venenos. Perfecto. Ah, fantástico. Entonces Qué no se bueno. olviden buscar en las redes, en Facebook, Venenos en el Arte, y van a encontrar
toda la información que nos brinda el doctor Eduardo Escarlato, que realmente es apasionante, Eduardo. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Chao. Amalia, me estabas comentando recién de una aplicación que es verdad que me puede detectar problemas oculares que yo tenga. ¿Sabes, Florencia, que sí? Hay una aplicación que en realidad no es para diagnosticar, sino para detectar, como vos bien dijiste. Y la hizo un médico oftalmólogo, Andrews Basaros, creo que pronuncié bien el apellido, que es británico, que lo que hizo él fue querer llevar pequeños centros de salud oftalmológica a diferentes lugares donde la población no tenía llegada a algún servicio de salud oftalmológico. Y realmente le costó muchísimo, le costó porque no había agua, no había electricidad, a veces no había caminos para llegar. Y entonces diseñó esta aplicación que se llama PEEK, de Portable Eye Examination Kit. Es un kit que lo pueden utilizar técnicos, lo pueden utilizar maestros en un teléfono inteligente, porque en muchos lugares de África no hay agua potable y sí hay red telefónica y sí hay internet. Mirá, qué bárbaro. Entonces, claro, el maestro puede a los alumnos detectarles los problemas, ayudarlos. Con esta aplicación en su teléfono inteligente, él lo único que hace es pesquisar quién tiene problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 40 millones de ciegos y el 90% están en países con un bajo nivel socioeconómico o cultural. Y el 80% de esta gente tiene una ceguera que es curable, es decir, por patología que se puede curar totalmente. Entonces, con esto no solamente detectan, sino que online mandan al centro de salud el alumno o cualquiera que vive en cualquier choza, muy lejos, el problema que tiene para que lo vengan a buscar y lo lleven a tratarse. ¡Qué bárbaro! Esto sí que es evolucionar realmente el ser humano. Es pensar en el bien común, es pensar en hacer el bien de alguna forma a bajo costo, y hay gente que si no, no tendría la posibilidad de llegar. Si bien lo ideal sería que todos tengan agua potable, que todos tengan electricidad, que todos tengan un buen estándar de vida, cuando esto no se puede llevar a cabo y existe este medio en forma sencilla como para hacerlo y detectar estos pacientes, la verdad es para aplaudirlo a este colega, ¿no? Claro que sí, ¿eh? Y bueno, como nuestro programa, ¿no, Amalia? Que pone su granito también de arena para la prevención, para que los que no estamos en tema aprendamos con la doctora Amalia y con su equipo cada día un poco más. Sí, para informar sobre temas oftalmológicos y sobre temas de interés general. Y otra vez se nos terminó el programa, Florencia. Pasó volando, como siempre, gracias. La semana que viene los encontramos aquí en A la Vista por Canal Metro, y cualquier pregunta que quieran hacer la pueden postear al Instagram doctora Amalia Escarza. Buena semana.